Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy es un día en el que estamos de luto. Hoy la entrevista va un poco en cuestión de actualidad. Hoy vamos a hablar con Rubén López, él es el director de recursos de Emerlán, que ayer asistía pues ese trágico accidente, atropello múltiple, en este caso en Playa Blanca, ¿no? Fallecía un bebé de escasos 6 meses, 2 personas están en estado crítico, su vida corre serio peligro. Luego 2 personas graves y luego otra persona más o 2 personas más, en este caso, que eran moderados leves. Vamos a hablar de lo que pudo suceder ahí y también luego vamos a hacer un análisis en la última parte de que si estamos preparados porque para estos accidentes múltiples, es decir, activar en este caso emergencias, a ambulancias y a personal cualificado no ha sido fácil. Vamos a analizar un poco todo esto con Rubén López. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como decían en el show de Truman. Una tragedia, Rubén, vamos a hablar en serio y en propiedad, porque se activaba todo. Coméntanos un poco en la medida que ustedes les activan y qué escenario se encuentran, qué hora fue, quiénes mandan ustedes y luego ya empezamos a hablar de lo que pasó. Bueno, pues nosotros al final recibimos el aviso en nuestra centralita sobre las 18:45, en las que nos solicitan un recurso sanitario básico que acuda al incidente este. En el primer aviso que nos dan, nos facilitan pues que había entre 7 y 8 heridos, que un vehículo los había arrollado y que se desconocían más datos. Nosotros pues al final movilizamos el recurso sobre la marcha. Sí es verdad que nuestro recurso, la ubicación de él es Arrecife, tiene un tiempo de respuesta a Playa Blanca que podemos hablar, que puede rondar los 30 minutos. Y nada, cuando nos llegaron allí los compañeros, pues lo que me comentaron es que la imagen era desoladora por lo impactante de la escena. El personal del Servicio Canario de Salud hizo un trabajo excelente, realizando un triaje y se pusieron por decirlo de alguna manera, pues a lo que ellos les dijeran y asistieron en este caso a ellos les tocó asistir a una persona de unos 30 años con politraumas bastante graves y posibles neumotoras, ¿no? Neumotoras, vale. Vamos a ver, porque la compañera Josefina ya nos está poniendo fotos, pero también quiero que ahora veamos la imagen de esta mañana de cómo es el lugar. Creo que tenemos unos planos de referencia, ahí estamos viendo el muro, se veía el impacto. ¿Qué pudo pasar ahí, Rubén, para que con un Ford Fiesta, si no estoy yo mal informado, conducido por una mujer que luego hablábamos con una joven, pudiera arrollar a 7 personas? ¿Cómo pudo pasar? Y estamos viendo dónde fue. Esto es imágenes de esta misma mañana, en Playa Blanca, cerca de la zona del Flamingo, ¿no? Del Hotel Flamingo. Yo residí, me crié prácticamente en Playa Blanca, conozco bien Playa Blanca, conozco bien toda esa zona. Esa curva es una curva abierta que permite también coger gran velocidad. Entonces, al final yo creo que lo que pasó, que el vehículo seguramente pues se fue perdiendo carretera, perdió control y los cogió a las 2 familias, porque eran 2 familias, nada tenía que ver una con la otra. 2 familias distintas. Unas británicos hay, no sé si las 2 familias son británicos. La verdad que todos los datos esos los desconozco, pero sí me consta que eran 2 familias. De ellos una incluso había hecho el check en el hotel a las 4:30 de la tarde y a las 6:30 pues les sucedía esto, ¿no? Sí es verdad que retomando el tema, que la curva yo creo que es una curva que permite gran velocidad y aparte el muro y el paralelo de esa acera pues hizo que los astros se alinearan y demás, ¿no? Porque al final hablamos, si llega a ser un poco antes de que la familia llegara o incluso por detrás, pues, pero al final estas cosas pasan. Y lo que hay que ver es analizar y ver si la respuesta fue correcta y ver en qué se puede mejorar, porque al final los servicios de emergencia tenemos que buscar la forma de mejorar, optimizar tiempo de respuesta, optimizar recursos y ver que Lanzarote está preparada para estos incidentes, ¿no? Vale, luego al final de la entrevista quiero que expliques la situación que tenemos y cómo estas cosas nos ponen sobre aviso de que igual deberíamos de incluso ampliar nuestra dotación. Supuestamente... Vamos a hablar, también tú no eres policía ni tal, pero supuestamente, según los informes de la Policía Local de Tías, ¿qué pudo pasar? Porque en un principio se pudo hablar de un fallo en la dirección, pero todo hace pensar, según el ayuntamiento en una nota de prensa, de que ha dado positivo en alcohol y drogas, porque ahí que pudo pasar por la velocidad arrastró, por decirlo de una manera, en línea. Arrastró en línea, pero también es porque al final está la serie, está el muro, es decir, al final si el coche pierde el control, impacta contra el muro, pues va barriendo hacia esas personas, porque es la acera.
De hecho, se ve como en la imagen se veía como había tumbado varios metros de muro y al final lo que hizo el muro fue devolver el coche a la carretera, ¿no? Claro, claro. Perdón, decía policía local de Tías, la policía local de Yaiza. Yaiza, y todo hace pensar que pudiera pasar eso. En este caso, ¿qué situación se encuentra cuando, porque me decías que los compañeros quedaron impactados al llegar ahí? Sí, pues al final la situación que te encuentro un poco desoladora, los medios estaban allí ya algunos, pero empiezas a llegar y al final son situaciones en las que hablamos que tienes varios pacientes, porque es así, es decir, hay varias víctimas, entonces no es lo mismo cuando tú ya tienes una sola víctima y te pones a trabajar en esta que cuando hay varias víctimas en la zona, que tú trabajas en esta, otras trabajan allí, y al final también con las heridas que tenían algunos heridos, ¿vale? Hubo 2 pacientes que el Servicio Canario de Salud tuvo que intubar de urgencia, incluso la Guardia Civil de Tráfico nos realizó escolta a las ambulancias y a la avanzada. Uno de los primeros evacuados iba a ser evacuado en helicóptero, llegó a la pista del aeropuerto y el equipo médico del helicóptero vio que no estaba suficientemente estable, se volvieron con él para el hospital, estuvieron trabajando conjunto con los médicos del Hospital Molina Orosa y enfermeros, etcétera, etcétera, para estabilizarlo y poderlo evacuar a Gran Canaria. Es decir, al final hablamos de que aquí las víctimas fueron heridas graves y eso ante una emergencia pues marca mucho la diferencia. Sí, sí, claro, aquí el tiempo es oro y es vida, sobre todo. Antes de analizar un poco cómo es un dispositivo y la complejidad de estos accidentes múltiples, para terminar, entiendo que ya creo que al bebé casi no sé si iba en el propio carro, creo que desde el Consorcio de Seguridad de Emergencia nos han dicho que iba en el carro y que pudo ya el impacto, yo creo que ya llegaron y ya estaba, yo no sé si sí, fallecido el niño. Realmente al final los compañeros, ya te digo, los compañeros llegaron a la zona y atendieron a la persona que tenía que atender, eso le correspondió a los equipos médicos, que supongo que sería la medicalizada que está ubicada en Playa Blanca, y bueno, el impacto que vimos en las personas adultas era muy fuerte, muy agresivo, ¿vale? Entonces entiendo que un menor vulnerable con 6 meses... Pobre, madre mía. Bueno, vamos un poco a analizar lo que pudo ser. Lo que pudo ser, no, la complejidad de eso. Estamos hablando que para 7 personas, claro, la dotación tiene que ser grande, porque ¿cuántas ambulancias fueron? ¿Cuáles fueron? Y luego, ¿cuántas hay en la isla? ¿Y qué posicionamiento geográfico tenemos para poder atender a 7 personas que están, exceptuando 2 personas, 4, 2 muy graves, 2 graves y un fallecido? Bueno, pues en Lanzarote al final, si queremos analizar un poco el tema de las ambulancias, sí es verdad que para el día a día las ambulancias están suficientemente justificadas y suficientemente, por decirlo de alguna manera, dan para el servicio diario, pero sí es verdad que al final pues somos una isla. Nosotros no tenemos la capacidad que puede tener pues a lo mejor una ciudad como Madrid o como León, en el que al final, si sus medios no dan, piden al más cercano y le pueden mandar medios. Nosotros al final somos una isla, es decir, los recursos son los que están aquí. El Servicio Canario de Salud actualmente en la isla cuenta con 2 ambulancias medicalizadas y 6 básicas, vamos a decirlo de alguna manera, que son 6. Hay una que creo que estaba 12 horas, si no son 5. Emerlán cuenta con una ambulancia en la isla que también está operativa a las 24 horas, que fue la que acudió aquí a petición del 112. El 112 fue la que nos activó. Y entonces esto lo que nos hace ver, pues que cuando hay un accidente con múltiples víctimas, vamos muy justo. ¿Por qué vamos muy justo? Pues porque al final el servicio diario no se puede ver mermado, o se tiene que ver mermado en poca capacidad. Es decir, si al final movilizamos 5 recursos de la isla, los destinamos a Playa Blanca, estamos dejando prácticamente toda la isla descubierta, y al final el vecino que vive en Tinajo, el vecino que vive en Arrecife, que tiene un infarto, que tiene... necesita también esos servicios. Yeah. Entonces yo creo que al final todas estas cosas tienen que hacer ver un poco también la carencia y la parte que le corresponda a nivel político, insular, al que sea, pues trabajar en unos protocolos y ver en qué podemos mejorar, porque al final la emergencia lo que se trata es, cuando hay una gran catástrofe, analizar, ver y mejorar si se puede dar una mejor respuesta con las capacidades que hay en la isla. Claro, pero es que tú me lo decías, o sea, al final la de Playa Blanca sí iba rápido porque estaba abajo. Sí, claro. Pero claro, dotarlas a todos, el resto, eso sí ya se llegó más tarde y luego, como decís tú, el envío al hospital ya llega tarde. Pero no el envío, porque al final hoy en día se atiende in situ, pero sí es verdad que al final
Pues Playa Blanca tiene 2 ambulancias, tiene la suerte de contar con una medicalizada y una básica. Esas 2 ambulancias yo entiendo que el tiempo de respuesta al accidente y que además se comieron todo el marrón porque son los primeros intervenientes y son los que más han sufrido porque se ven desbordados, porque al final 2 ambulancias con 7 heridos, entonces el personal médico tuvo que hacer un triaje excelente, activar recursos, solicitar apoyo, pero es que el apoyo, ya estamos hablando que el apoyo más cercano es de Tía y el siguiente más cercano es de Arrecife. Y básicas además, bueno. Básica, me consta que la medicalizada de Arrecife también acudió finalmente, pero es que al final estamos hablando que se pierde 30 minutos de carretera. Las ambulancias no son coches voladores, es decir, al final vamos con tráfico, etcétera, etcétera. Nosotros más o menos, entre que nos activaron la ambulancia nuestra, calculamos que tardamos en llegar a zona unos 40 minutos, 40-50 minutos. Aún cuando llegamos a esos 50 minutos, tuvimos que asistir a la persona, inmovilizarla, trabajar con ella para llevarla a unas condiciones óptimas, evacuarla al hospital, siguiendo siempre los criterios médicos de la persona, de la responsable del Servicio Canario de Salud. Entonces, al final, creo que esto nos debería servir para analizar y ver si 40 minutos de respuesta y hablamos que creo que el primer evacuado llegó sobre las 8 al hospital, cuando el incidente se activó a las 18:30, creo que tendríamos que hacer un poquito de autocrítica y ver si se puede mejorar. Es decir, oye, a lo mejor resulta que lo analizamos y no se puede mejorar, pero ¿y si se puede establecer un protocolo y que el primer evacuado, en vez de haber estado a las 8:15, hubiese estado a las 7:30? O que en vez de en la primera intervención los 2 recursos estuvieran solo durante 20 o 30 minutos, haber mejorado ese tiempo de respuesta. Sí, es verdad que todo esto es muy complejo porque al final la información ante una emergencia llega y yo creo que el centro coordinador del 112, que hace un trabajo excepcional, seguramente lo que yo haría como responsable sería mandaría la básica y la avanzada, que son las de Servicio Canario de Salud, y que fueran ellos que me reportaran, oye, pues sí, hay 6 víctimas, son heridos graves, necesito recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tiempo que la ambulancia moviliza, esos 10, 15, 20 minutos, son tiempos que al final merman a los recursos que van a ir fuera, pero claro, es complejo. Claro, pero luego, bueno, me lo decías tú antes de empezar la entrevista, ambulancias hay en la isla, por lo menos básicas, pero lo que hace falta es también como conveniar, porque a lo mejor ustedes tienen más ambulancias, Cruz Roja tiene ambulancias, no sé si... Y que lo que hace falta también es un poco de activar los 24 horas. ¿O? Vale. No, activar 24 horas no, porque al final no van a hacer falta, porque ya te digo, el servicio que se presta en la isla de ambulancia directamente, los servicios están cubiertos, etcétera, pero sí es verdad que al final lo que demuestra cualquier emergencia es que el personal voluntario tiene que estar ahí. Y las entidades voluntarias, sea Cruz Roja, sea Protección Civil, sea Merlán, o sea, Volunti, que está en la isla también, es decir, al final son entidades que tienen la capacidad, que tienen 6, 7 coches, Cruz Roja tiene 6, Merlán tiene 6 también o 7, Volunti me consta que también tiene una ambulancia, Protección Civil de Yaiza también tiene, es decir, pues al final son recursos que previa activación, a lo mejor en 10-15 minutos los tienes activados. Entonces, sí es verdad que ayer en el incidente esto hecho en falta, a lo mejor que haya un protocolo que active esos recursos. ¿Por qué? Porque si tú mandas los recursos que están disponibles en la isla, los mandas a Playa Blanca, los que vienen por detrás te pueden ir supliendo, uno puede asumir Aría, el otro puede asumir Arrecife, es decir, creo que al final eso optimiza recursos y hace que el servicio no se merme. Incluso si tú necesitas, porque vamos a ser realistas, fueron 6, pero ¿y si es una guagua con 40? Esa situación, eso es. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos 40 ambulancias? No las tenemos, pero creo que tampoco debemos que todo eso tiene que estar protocolizado y al final eso ayuda porque el responsable médico dirá, oye, pues vale, tengo 7 ambulancias ahora, en 15 minutos me van a llegar 5 Cruz Rojas, en otros 20 minutos me llegarán 3 de Merlán, me va a llegar de Protección Civil, necesito vir de Protección Civil de Tías, Tinajos, etcétera, y entonces tiene un abanico de medios, que son los que actualmente están en la isla, para dar respuesta a esa emergencia. Creo que habría que hacer un protocolo y claro, que en este caso el consorcio debería ser el que establezca o el que medie y protocolizar con todos los recursos de la isla. No sé si ayer sirve de ejemplo o si, digamos, el caso ya más grande, que sería una guagua con 60 personas. Ahí, ¿quién es el coordinador? ¿Quién es el que manda y que dice tú allí, los que vengan? ¿Quién coordina? En tema sanitario, el responsable siempre se va a ser el responsable médico. El coordinador y el que activa los recursos ahora actualmente es el 112. El 112. El 112, tanto el SECOE como el SUC. El SECOE es salvamento y extinción y el SUC es la parte sanitaria.
son los que activan el recurso. Después, sí es verdad que en el lugar de incidente, al final, pues el jefe de la policía local asume su parte, el jefe de bomberos asume su parte y el del personal médico, el tema de las ambulancias, lo asume siempre un médico. Es lo normal, el médico va a llegar, va a valorar, va a decidir quién se evacúa primero y quién se evacúa el último. Pero para poder ellos trabajar necesitan que lleguen esos recursos, que lleguen ambulancias o que lleguen medios materiales, ¿no? La verdad que sí. En este caso, ustedes, ya más que nada, en el porcentaje, ¿dónde actúan más ustedes? Porque en el mar también actúan bastante, pero no sé si accidentes es lo también... Nosotros Emerlán al final tiene un gran abanico y sí es verdad que en lo que es el mar, pues sí, llevamos ya más de 18 años, nuestra media ronda las 50 intervenciones al año, pero sí es verdad que nuestro servicio de ambulancias, pues al final nuestra ambulancia 24 horas en Lanzarote y la ambulancia de La Graciosa, pues alcanzan 2.000, 3.000 servicios al año entre las dos. Es decir, es prácticamente una necesidad. Sí es verdad que nuestra demarcación, pues por decirlo de alguna manera, va siempre el municipio de Tinajo, ¿no? Porque Tinajo no dispone de ambulancia y entonces costea una parte el ayuntamiento y otra parte pues la autofinancia Emerlán y disponen de esa ambulancia ahí en el lago La Santa, que al final en muchas ocasiones no es lo habitual, pero sí en muchas ocasiones a lo largo de los años que se presta servicio, pues esa ambulancia ha tenido que ir, por ejemplo, a Arrecife o ir a Playa Blanca, porque hay veces que por demanda del servicio en un día ordinario se colapsa o se satura el servicio que prestan actualmente las 7 ambulancias, ¿no? Claro. Ya para terminar y nos vamos. Lo que tú estás diciendo, ¿se puede decir, por ejemplo, no sé si ustedes solicitar con el Consorcio de Seguridad y Emergencia un encuentro, una reunión para decir, oye, esto nos debe de poner sobre aviso, como decías tú, lo que pasó el 11M, lo que pasó en determinados sitios, o el WISIC Center, que aquello de la aglomeración, que a partir de ahí se establecen unos protocolos. No sé si deberían de haber ahora como una especie de... Nosotros son en las reuniones que mantenemos con consorcio y con diferentes entidades y demás, siempre lo reivindicamos. Nosotros creemos que al final un protocolo es el que marca y el que deja escrito qué tiene que hacer cada uno, qué tiene que aportar cada uno, etcétera, etcétera. Creo que al final un protocolo te da la garantía de que tú al final ya cuentas con un abanico amplio de servicio y de recursos, en el que al final cada día se demuestra que no se puede dar capacidad a todo. Entonces al final pues eso hace que la emergencia no vea mermada su respuesta. Y que en Lanzarote actualmente Protección Civil de Yaiza hace una labor excepcional, Protección Civil de Tías, Protección Civil de Tinajo, Protección Civil de San Bartolomé, Arrecife, Aría, Emerlán, Cruz Roja. Es decir, además son entidades y personas totalmente profesionales, cualificados, que ante una emergencia así son los primeros que van a llegar. Lo demostraron cuando era el COVID, lo han demostrado cuando hay grandes cosas en Lanzarote, y lo que yo creo que necesita la isla es que se haga un protocolo con ellos, que el consorcio, en este caso, que es el que le corresponde, debe llevar la voz y ser el que lidere que todos trabajemos en un incidente. Es decir, al final, yo soy del que digo que no entiendo de colores. Es decir, si tú tienes 5 heridos en Playa Blanca, o 20 heridos, o necesitas 40 recursos, a ti, no, ¿qué más te da que venga de Tías, de Arrecife, de Yaiza? Tú lo que quieres son medios. Los tienes. Vamos a protocolizar. ¿Qué aporta Arrecife? ¿Qué aporta Tinajo? Sí, que... Lo plasmamos en un protocolo de intervención ante una gran emergencia en la isla de Lanzarote y cada uno que asuma su papel. Pues sí. Pues habrá que, espero que, no sé, quien esté escuchando, me equivocaba de cámara, quien esté escuchando, pues que lo sepa, quien le corresponde, porque también estamos hablando de vidas humanas, y un poco lo que quiere decir Rubén, un poco es eso, que hay que protocolizar, porque en este caso igual las vidas dependieron también de las actuaciones y según se les pudieron atender. Rubén, muchísimas gracias por acudir, porque yo creo que la gente está especialmente sensibilizada y por supuesto felicitarles por la actuación. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Han escuchado a Rubén López, en este caso el director de recursos de Emerlán, importantísimos en su actuación, por supuesto el SUC, el Servicio de Urgencias Canario, el 112 y el resto de personas que intervinieron en, sobre todo, una cuestión, 7 personas, un bebé fallecido, 2 personas críticas, o sea, su vida está en serio peligro, corriendo serio peligro, y 2 personas graves y 2 personas heridas leves. Es decir, es verdad que también todo está, bueno, quien se haya incorporado a la entrevista, ya estamos en el final, pero recordar ese accidente en Playa Blanca, ese atropello con una conductora, una mujer joven,
supuestamente según el ayuntamiento de Lleida, esa nota de prensa, y según, según la policía local, pues haya podido dar positivo en alcohol y drogas, y de ahí esa violencia y virulencia en el atropello. Nosotros nos despedimos. Pasen una feliz tarde.